Buenas noches con todos, sean bienvenidos a una clase más de matemática, grado 2, semana 2, con el tema de matrices, ¿ya? El objetivo de esta clase es analizar los diferentes tipos de matrices para aplicar su definición en ejercicios de la vida cotidiana. Vamos a empezar nosotros aquí con el aprendizaje de primero de qué es una matriz, ¿sí? Vamos a ver qué ha sido una matriz. Nos dice que las matrices, en este caso, sirven para confeccionar o perfeccionar esquemas que simplifiquen y esquematicen situaciones reales, ya que nos quedamos con lo esencial que nos contribuyen en una gran medida a crear destrezas de resolución de problemas matemáticos. En este caso, las matrices, nosotros vamos a comprender que son datos, ¿sí? Por lo general son datos, son números, en este caso, que van a tener un orden específico, van a tener un orden o una posición muy específica. Y prácticamente las matrices a nosotros nos sirven para poder ordenar estos datos. Por lo general se ordenan en filas y en columnas, ¿ya? Entonces vamos a ver esto, un ejemplo primero aquí de la vida cotidiana. ¿Qué pueden observar? ¿Qué es lo que tenemos en esa imagen? ¿Reconocemos? Zapatos Una de zapatera. Zapatera, una Ya, Una zapatera, zapatera. una Color de zapatilla. zapato. Perfecto. una zapatera que Una está en zapatilla, fila. filas y columnas, ¿ya? Vamos por esa partecita. ¿Cuáles son las filas? ¿Y cuáles son las columnas? Las filas son las que están hacia la derecha y las columnas hacia abajo. Ya, por ahí van. Ya. Para yo reconocer una fila, hablo de esto. Esto es una línea horizontal, ¿no es cierto? Y cuando yo hablo de una columna, voy a hacerle para arriba y para abajo, de manera vertical. Pues eso es lo que a mí me permite, en este caso, diferenciar entre una fila y una columna, ¿ya? Entonces, ¿cuántas filas tengo aquí? Entonces, vamos primero con las filas. Esta es mi primera fila de zapatos, esta es mi segunda fila de zapatos, mi tercera fila y mi cuarta fila, mire. Pero si yo hablo con las columnas, o yo digo, voy a hablar directamente con las columnas, yo digo, la primera columna hacia abajo, la segunda columna hacia abajo, la tercera columna hacia abajo y la cuarta columna hacia abajo, mire. ¿Ya? Entonces recuerden, aquí es muy importante diferenciar entre filas y las columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, en qué fila y en qué columna se encuentra la maleta blanca o el maletín blanco? ¿Qué me dirán ustedes? En la primera fila, cuarta columna. Miren eso, miren. Entonces, miren, aquí les voy a subrayar, es más, vamos a subrayar para que ustedes vean de lo que les estoy hablando, estoy diciendo este maletín. ¿Cuál es la ubicación? Obviamente aquí perfecto, esta ubicación de esto va a ser en base de quién, de la fila y de la columna. Entonces dicen, se encuentra en la fila número 1 y en la columna 4. Entonces, miren, es una manera de organizar. En este caso estoy organizando varios objetos, en este caso zapatos, ¿no es cierto? Si yo les digo en qué fila y en qué columna eh, se encuentran estas zapatillas que les estoy marcando. Sí, les voy a marcar con otro color para que se observe mejor. Fila 3, columna fila 4. Fila 3, 3, columna 4. columna Es 4. fila 3, ya, muy bien. Fila Columna 3 4. está en la fila 3 y en la columna 4. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya aprendimos a diferenciar entre filas y columnas. Eso es muy importante. Y que nosotros, en este caso, la matriz, es esto, miren, esta cuadrícula. La única diferencia que cuando ya veamos con un ejemplo, vamos a ver que dentro de esto ya no va a haber zapatos, sino va a haber números. Por ejemplo, aquí está el 1, aquí tengo un 7, aquí tengo un -8, aquí tengo el 10, el -3, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver más adelante un ejemplo con números, a ver de qué se trata, en este caso, lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, simplemente, una vez analizado esto de aquí, yo puedo observar, o vamos a definirle a la matriz, como un conjunto de elementos, ¿sí? Y estos elementos por lo general son numéricos o expresiones que están dispuestos de forma rectangular y forman filas y columnas, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí ven? Es lo mismo que la zapatera, pero en este caso nosotros vamos a ver que se representa de esta manera. Por lo general las matrices siempre se va a representar con una letra en mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la que acabé de ponerles aquí, estoy hablando de mi matriz A. Y mi matriz A está compuesta del 2, del 1, un medio, miren, una fracción,
el 0, el 7 y el -3. Y lo que les decía, miren, ¿cuántas filas tengo yo aquí? Dos, miren. La primera fila que es 2, 1, 1 medio, y la fila 2 que es 0, 7, -3. Mientras que si yo hablo de columnas, yo tengo tres columnas, miren. La primera columna es 2, 0, la segunda 1, 7 y la tercera 1 medio, -3. Ya, entonces lo mismo que la zapatera, ¿sí o no? ¿Hemos tenido exactamente lo mismo que la zapatera? Sí, ¿no es cierto? Sí, les... Sí, común. Exactamente lo mismo que acabamos de ver. Ahora, muy bien, ¿sí? Como les digo, las matrices se representan con letras en mayúsculas y siempre van a estar entre paréntesis y se va siempre a tratar de dejar este espaciado, miren, para que yo poder diferenciar entre las filas, ¿sí? Entre cada una de las filas y entre cada una de las columnas. Sí, es importante tener un poquito del espacio que se vea simétrico, ¿ya? Ahora, muy bien, yo tengo diferentes tipos de matrices y vamos a empezar con la primera matriz. ¿Qué me dice que es la matriz? Fila, dice. Y está constituida por una sola fila. Aquí es donde yo voy a aprender algo más también de una vez, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuántas filas tengo yo aquí? Tres, Una, Una, miren, una horizontal. ¿Y cuántas columnas tengo? Miren, uno, tres, dos tres. y tres, ¿ya? Por lo general, siempre, siempre, ¿no? Siempre, 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 siempre que yo tengo una matriz, como es por el ejemplo la que teníamos aquí, la anterior, yo voy a escribir siempre el orden de la matriz. El orden de la matriz, por lo general se dice matriz M por N, ¿ya? Esto que yo les estoy diciendo es el orden de la matriz. Y el orden no es nada más ni nada menos que el número de filas, ¿sí? Este primer numerito va a ser el número de filas que tiene, multiplicado, bueno, aquí por el número de ¿qué? Columnas. De columnas, Columnas. ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta matriz que tengo aquí, ¿cuántas filas tiene? Mm, Dos, 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 ¿no es cierto? dos Sería filas. dos por, ¿y cuántas columnas? tres, Tres, Tres. Entonces, recuerden, el primer numerito siempre representa mi fila y mi segundo numerito representa el número de columnas, columnas. ¿ya? Ahora, muy bien, vamos a ver en este caso que nos dice el primer tipo de matriz, que es una matriz fila. Y dice que una matriz fila está constituida por una sola fila. Entonces, en fila yo debo tener solo una. ¿Tengo una sola fila? Sí, Sí, ¿no es sí, cierto? Entonces, es una fila por ¿cuántas columnas? tres por columnas. tres. Por tres. tres columnas. Sí, por tres columnas. Entonces, miren, aquí es esto donde yo me doy cuenta, ¿no? Esta partecita yo me doy cuenta. Me dice, solo una fila. Entonces, la matriz fila tiene solo una fila. Y es verdad, miren, tiene una fila. El número de columnas no me importa en este caso. Sí puede tener 4, 5, 6, 7, ¿ya? Pero aquí lo importante es que tenga una sola fila. Vamos a ver qué pasa con la matriz columna. En la matriz columna, ¿qué me dice? ¿Cuántas columnas debe tener? Una, Una Una columna. sola columna. Una Una, sola. una sola columna. Vamos a ver aquí cuántas filas primero tengo. Las filas son horizontales. Tengo uno, Cuatro. tengo dos, perfecto. Tengo tres y tengo cuatro. Cuatro filas. ¿Y cuántas columnas he tenido? Una Una. nomás hacia abajo, ¿no es cierto? Y se está cumpliendo, miren, se está cumpliendo con lo que yo necesito. Recuerden que el segundo numerito es el número que representa a quién, a la columna. Columna. Entonces solo he tenido una sola columna. Entonces cuando yo tengo una sola columna, requiere o estamos hablando de una matriz especial que es la matriz columna, ¿sí? Entonces la fila la que tiene una sola fila, la columna la que tiene una sola columna. Vamos a continuar. Ahora, la matriz rectangular. Vamos a ver qué nos dice esta matriz rectangular. Dice que la matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión m por n. ¿Qué quiere decir? Que no deben ser iguales el número de filas con el número de columnas. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Cuántas filas tengo en mi primer ejemplo? Dos. Perfecto. Una y dos filas. ¿Cuántas columnas? Tres columnas. Perfecto. Una, dos y tres columnas. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una matriz de orden de ¿cuánto? Dos por tres. Dos filas Por tres columnas. por tres columnas. ¿Sí? Por tres columnas. La siguiente, vamos a ver, ¿de qué orden ha sido la siguiente? ¿Cuántas De filas? cuatro filas por dos columnas. mira, dice, Siempre primero el número de
filas. Y luego el número de columnas. Entonces, este ha sido 4 por ¿cuánto? Por 2 columnas. 4 por 2. 4 filas Por 2. por 2 columnas. ¿Ya? Entonces, miren, siempre que yo tenga aquí, miren, diferentes estos dos, exceptuando que no debe haber un 1, ¿no? Porque si yo en vez de esto tuvieran 1, podría ser una matriz fila o una matriz columna. Entonces, estos de aquí deben ser diferentes de 1 y no deben ser iguales. Sí, o sea, no puede ser 4 por 4, por ejemplo, ni 3 por 3. Tienen que ser diferentes. Miren, el 2 es diferente que el 3, el 4 es diferente. Siempre que se cumpla con esa característica, yo estoy hablando de qué tipo de matriz. Matriz rectangular. Rectangular. ¿Ya? Y otra situación, si yo hago un grafiquito aquí encima de mi matriz, ¿qué se me forma? Un rectángulo, ¿no es cierto? Rectangular. Rectángulo. Un rectángulo, ¿ya? Entonces, para que se den una idea, también se puede observar de esa manera. Y si hay la matriz rectangular, ¿qué otra matriz habrá? Tenemos, ya vamos a ver, Cuadrada. la cuadrada también. Vamos a ver, ahorita primero la matriz nula, ¿sí? Nula. La matriz nula es la más sencilla de identificar. ¿Por qué razón? Porque esta matriz nula nos dice que sin importar el orden, sí, sin importar el Todo número lo de filas ni de columnas, todos sus elementos son ¿qué? Son cero. cero. Sí, son cero. Pero bueno, Cero. vamos a poner el orden. La primera, ¿cuántas filas tiene? Una, dos, 3 por 2. 3 Filas. filas, 2 columnas. Dos tres, columnas. 3 por 2. 3 por 2. Y la que tenemos, la matriz B, 2 Dos por filas 4. por cuatro columnas. 4 columnas. y al tener siempre solo cero, recuerden que si está llena de ceros ha sido la matriz nula. Nula. ¿Ya? Continuemos. Ahora vamos a ver aquí la matriz cuadrada, miren. ¿Sí? Que por ende, la matriz cuadrada, si es que yo vamos a hacer el análisis en función de la matriz rectangular, en este caso la cuadrada es muy fácil. Dice que la matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de Como columnas. de columnas. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. La matriz A. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 2 por 2. Por 2 por 2. dos. Mismo número de fila, Mismo número de columnas. mismo número de columnas. ¿Sí? Mismo número de columnas. Por ende, acá, vamos a ver la matriz B. ¿De qué orden es? 4 por 4. 4 Cuatro filas por 4 columnas. Entonces, siempre que se cumpla esto que sean iguales, estoy hablando de que mi matriz cuadrada, Cuadrada. Cuadrada. ¿ya? De mi matriz cuadrada. Ahora, muy bien, siempre que yo tengo una matriz cuadrada, solo en las matrices cuadradas, ojo, recuerden, la matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Solo en las matrices cuadradas yo puedo encontrar las diagonales. Solo aquí puedo hacer diagonales. Por ejemplo, miren, esta matriz A es una 3 por 3, ¿no es cierto? Miren, cumple que es cuadrada. Y esta matriz de acá también, esta de acá, que es la misma, cumple esta matriz, ¿sí? 3 por 3. Lo que aquí nos está queriendo decir es esto. Mi diagonal principal van a ser los elementos desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? En manera de diagonal. Y esa es la diagonal principal que esto ya vamos a utilizar después para otros cálculos, ¿sí? Entonces yo en un momento les voy a decir, vamos a utilizar la diagonal principal. Entonces en este caso la diagonal principal es el 4, el 1 y el -1. Mientras cuando yo hablo de la diagonal secundaria, en cambio empiezo desde abajo y subo hacia el otro extremo, ¿ya? En este caso la diagonal secundaria está compuesta del 2, del 1 y del 5. ¿Ya? Ambas son la misma matriz, ¿no? Pero en este caso estamos viendo diagonal principal y diagonal secundaria, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, pueden acordarse, diagonal principal, diagonal secundaria, ¿ya? Solo en las matrices cuadradas. Cuando yo tengo las matrices cuadradas, y yo tengo varias matrices cuadradas, las matrices cuadradas van a tener una subdivisión especial, ¿sí? Y van a ser las siguientes. Sí, estas divisiones especiales o estas matrices especiales que vamos a utilizar se caracterizan o se clasifican de la siguiente manera. La matriz triangular superior, ¿sí? Y aquí es donde entra lo que les acabo de decir. Matriz triangular superior. Nos dice que es una matriz triangular superior donde todos los elementos situados, miren, situados por debajo de la diagonal principal son ceros, dice. Entonces, ¿cuál es la diagonal principal? ¿Qué les dije? En este caso sería el 5, el 3 y el 7. ¿Qué pasa con todos los elementos que están debajo de esa diagonal? Tienen que ser, ¿qué me dice? Ceros. Ceros. Se cumple, miren. ¿Sí o no se cumple que todos los elementos por debajo son ceros? ¿Ya?
Entonces, de esa manera yo encuentro la diagonal principal, ¿sí? Perdón, la matriz triangular superior. Todos los elementos debajo de la diagonal son ceros. Y si yo quiero irme un poquito, como decir, a la parte de geometría, yo puedo aquí hacer un dibujo, mira. Si yo hago aquí un dibujo, mira, ¿qué se me está formando? Un triángulo. 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 Y si vieron que este es un triángulo que está en la parte superior, miren, todos los elementos de arriba son diferentes de cero, miren, 5, 1, 2, 3, 5, 7. Los únicos que van a ser cero son por debajo de la diagonal superior. En este caso, de la diagonal principal, perdón. En este caso también nosotros nos vamos a encontrar que así como tenemos una matriz triangular superior, tenemos una matriz triangular inferior. En la misma que nos dice lo siguiente, ¿sí? Todos los elementos situados por encima, ahora miren, por encima, antes de por debajo, por encima de la diagonal principal son ceros. Marco mi diagonal principal. Y si yo veo que todos los elementos que están por encima de esta diagonal son ceros, entonces yo digo que tengo una matriz triangular inferior. Inferior. Porque si nos damos cuenta o hacemos el triangulito con el que estábamos trabajando, si hacemos ese triangulito con el que estamos trabajando, prácticamente se me forma ahora el triángulo, ¿dónde? Abajo, ¿no? Inferior. Es una manera de acordarme. ¿Ya? Eso como definición. Permítame un segundito. Se dejó de compartir. Ya. Ya. Muy bien. Ahora, también me voy a encontrar con la matriz diagonal. ¿Ya? La matriz diagonal es muy fácil de reconocer, ¿sí? Recuerden que ahorita estamos hablando solo de matrices cuadradas. En esta matriz diagonal lo que a mí se me dice es lo siguiente, ¿sí? A mí me dice que cuando yo tengo una matriz diagonal la voy a reconocer porque todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Y en la diagonal principal pueden estar cualquier número. Si nosotros nos damos cuenta, miren, solo tengo los elementos de mi diagonal principal y los demás son ceros, ¿ya? Y tienen que ser, en este caso, los elementos que están ahí son diferentes. Porque tenemos otro tipo de matriz también importante, que es la matriz escalar. ¿Qué se caracteriza esta matriz escalar? Esta matriz escalar es igual, parecida a la de la diagonal, ¿sí? Simplemente con la diferencia que todos los elementos que están en la diagonal principal son iguales. No es como en el... Miren, aquí tengo 3, 3, 3, 3. Entonces, toda mi matriz, toda mi diagonal son el mismo elemento. Entonces, si son el mismo elemento y tengo por arriba y por abajo ceros, es una matriz escalar, ¿sí? Pero si son números diferentes, pero se mantiene la diagonal, es una matriz diagonal. Sí, eso es en lo que se diferencia la escalar de la diagonal, ¿ya? Y por último tenemos la matriz identidad o unidad, que es igual que una matriz diagonal, pero la diferencia es que esta está compuesta del mismo número que es el 1, ¿sí? Continuemos. Vamos ahora a ver algo muy importante que en este caso son operaciones, ¿sí? Las operaciones. En este caso yo voy a tener una operación de suma y resta de matrices. Para poder sumar, ¿sí? Matrices, estas deben tener las mismas dimensiones o el mismo orden. Esto quiere decir el mismo número de filas y de columnas. Es así que si una matriz de orden 3 por 2 y otra de 3 por 3, no se van a poder ni sumar ni restar. Sí, esto así ya que tanto para la suma como para la resta se suman o se restan los términos que ocupan el mismo lugar de las matrices, ¿ya? Esto realmente es muy sencillo. Entonces, miren, antes de sumar o restar, yo lo primero que debo, por ejemplo, verificar es que sean del mismo orden. ¿De qué orden es mi matriz A? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? 3 por 3, dice. 3 3 por por 3. 3. Y la B también es 3 por 3. Entonces, esto se cumple. Si se cumple que ambas son del mismo orden, ¿sí? Yo puedo sumar o puedo restar. Y para sumar es muy sencillo. ¿Qué se hace en la suma? Facilito. Entonces yo pongo la operación primero. A más B. ¿Ya? A más B va a ser igual, abro, ¿sí? El símbolo de la matriz. Y procedo a hacer lo siguiente. Yo les voy a hacer paso por paso, pero van a ver que ustedes van a hacer después mental.
Y empezamos a sumar respetando el orden. ¿Qué quiero decir? Miren, este que está en la fila 1, columna 1, se debe sumar con el otro que está en la misma posición, que es fila 1 y columna 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí la suma? 1 6. más Seis, 5, ¿no es dice. cierto? Que eso me da 6, ¿ya? Vamos primero a hacer aquí paso por paso. El que está al lado, procedo con el siguiente, que sería el menos 2. ¿Con quién debería ser? Con el 6, ¿no es cierto? 6. Menos 2 más 6. En la siguiente, ¿cuál sería la operación que se me va a dar? 4 con él. Menos Menos 8. 8. 4 con... Entonces, miren, al momento de sumar yo simplemente voy respetando sus espacios. ¿El 3 con quién va? Con el 2, ¿no es El cierto? 2. Sería 3 más 2, ¿ya? Obviamente después estos cálculos podemos hacerlos mental. El 6 va con él, menos 3. Menos 3. 10. El menos 7 va con ¿cuál? Con el Con el 10. 10. Con el 10, ¿no? Eso sí, lo que sí tengo que respetar son sus signos, ¿no? Sus signos. Si es que ven que esto no tiene signo, significa que es positivo, ¿no? El siguiente sería 0 y el 4 que es Con positivo, 4. entonces sería más 4, perfecto. El siguiente que sería 5 5, 7. más 7, que Más ambos son 7. positivos, y sería menos 1 1 menos más 1. más 1. Entonces, miren, para yo sumar, lo único que hago es respetar los espacios con los que yo estoy trabajando, las posiciones. Y Espera, amor, espera, después espera. Y después de eso, lo que yo tengo que hacer es muy sencillo. Simplemente procedo a hacer esas sumas y restas básicas, ¿no? Que me quedaron, respetando obviamente los espacios. 1 más 5, 6, ¿no es 6. cierto? Seis. Menos 2 más 6, Menos 8. 4, 4, 4. ¿será menos 8 o será 4? Tengo 6. 4 4. positivo. 6 y resto 2, perfecto. 4 y menos 8, Menos 4. 4. menos 4. Recuerden sumas y restas de números enteros. 3 más 2, 5. 5. 6 menos 3, 3 3. positivo. menos 7 más 10, 3 positivo. 3. 3 positivo, perfecto. 0 más 4, 4. 4. 5 más 7, 12. 12. y menos 1 más 1, 0. 0. Perfecto, 0. Y de esta manera he terminado, miren, eso muy bien. Vamos a analizar con el mismo ejemplo. Recuerden que decía determinar, y una de las operaciones era la suma, que es la que realizamos en el ejercicio anterior. Pero ahora se nos está solicitando a nosotros, ¿qué? ¿Realizar qué? La resta, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué podemos ver en diferencia del primer ejercicio? Que la matriz B ahora, ¿qué ha pasado a ser? ¿Qué viene a ser la matriz B? De signo negativo. 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 Negativo al oficial. ¿Ya? Entonces, antes de yo encontrar esta operación, primerito lo que debo hacer es transformar esta matriz, que la B era positiva en este caso, a encontrar su matriz opuesta, que es la matriz opuesta. No es nada más, nada menos que la misma matriz, cambiado todos los signos internos de mi matriz. ¿Qué quiere decir? Los que eran positivos pasarán a ser negativos. Y los que eran negativos pasan a ser positivos. Positivo. Entonces, ¿qué tenía yo aquí? Miren, tengo este 5, el primero, ¿no? ¿Este 5 es positivo o negativo? Positivo. 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 Ahora va a ser Positivo. negativo. Negativo. ¿Ya? El 6 es positivo, pasa a ser. Menos 6. El 8 que es negativo pasa a ser 8 positivo. 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 Y así invertimos los signos de todos. Miren, el 2 que era positivo pasa a ser negativo, el 3 que es negativo pasa a ser positivo, el 10 que es positivo pasa a ser negativo, Positivo. el 4 pasa a ser Negativo. negativo, el 7 pasa a ser negativo y el 1 pasa a ser. Negativo. 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 Entonces, la matriz Negativo. inversa, ¿sí? Esta matriz inversa es muy fácil de encontrar. Simplemente tengo que tomar la misma matriz, los valores no cambian, lo único que me van a cambiar o se van a invertir han sido los signos, ¿ya? Y ahora que yo tengo ya la matriz inversa, procedo a hacer el mismo procedimiento que en el anterior. Miren. Voy a hacer ahora, pero obviamente voy a hacer con la matriz que acabé de encontrar. Y voy a hacer cada uno de ellos con el espacio que les corresponde. Por ejemplo, este uno, ¿con cuál iría? Con el menos 5, ¿no es cierto? Con el menos 5. Utilizo la matriz que encontré porque recuerden que estoy utilizando la matriz menos b. Entonces sería 1 menos 5. Mira. El que está al lado, ¿cuál sería? El menos 2 con el Menos 6. 6. menos 6. Perfecto. El 4
con el 8 positivo. Con el 8 positivo. El 3, Con el -2. menos 2, perfecto. El 6, Con el Menos 3. perfecto. El menos Menos 7, 3. con el Menos menos 10. Menos 10. Abajo sería Menos el 0 10. con él. Menos Menos 4. 4. Ya. 4. Menos 4. 5 con 5 menos Menos 7. 7. y menos 1. Menos 1 menos 1. Perfecto. ¿Ya? Pues miren, Menos el proceso es idéntico al anterior. Lo único que tuve que hacer como proceso previo es encontrar mi matriz inversa. En este caso, la matriz inversa de B. ¿Sí? Nada más. Y procedo a hacer los mismos cálculos que en el anterior, respetando sus signos, ¿no? En este caso tengo sumas y restas. Entonces, 1 menos 5, ¿cuánto me da? 4. Menos 4. 4, ¿no? El signo, ¿no? Menos 4. Recuerden que tengo más cantidades negativas que positivas. Menos 2 y menos 6. Me da un Menos total 8. de 8. 4 más 8 8. me da un 12. total de 8. 12. ¿Ya? 3 menos 2, 2. 1 positivo. 1 positivo. 6 más 3, 1. 9. 9 positivo. Perfecto. Menos 7 y menos 9. 10, Menos 17. Menos 17. menos 17. Perfecto. Menos 0 y menos 4, Menos 4. Menos menos 4. 4. 5 y menos 7, Menos 2. Menos 2. Menos 2. menos 1 y menos 1. Menos 2. Menos 2 2. negativo. ¿Ya? Y que está compuesta del 5, menos 1, menos 2, 4. Y me están pidiendo que yo halle esto, la primera operación. 3 veces la matriz A, o en otras palabras, el 3 multiplicado ¿por qué? Por mi matriz A. Es muy sencillo. Si a mí me piden 3 veces mi matriz A, lo único que voy a hacer, igual en este caso les voy a poner paso a paso, lo único que voy a hacer es multiplicar este 3, ¿sí? Este 3 va a multiplicarse por cada uno de los elementos internos de mi matriz. Entonces, miren, yo tengo la matriz A que es 5, menos 1, menos 2 y 4, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo en este caso, voy a poner con otro colorcito, es que este número 3 va a multiplicar por todos los que tengo aquí. A todos les multiplico por 3. Sí, a todos les multiplico por 3. ¿Ese proceso se puede hacer mental? Se lo puede hacer mental. En este Claro. caso estoy poniendo para que ustedes vean de dónde sale. Entonces, si multiplico por 3, ¿qué sería? 5 por 3, 15. 15. Menos 1 por 3, aquí sí ley de signos, ¿no? Menos por más, menos. Menos 3. Y 1 por 3, 3, perfecto. Menos por más, porque es menos por más, Menos 6. 2 por 3, 6. 6. Más por Y más, 2. me da más. 12. Y 4 por 3, Más 2. 12. 12. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pidan multiplicar cualquier matriz por un número, lo único que hago es eso. Tomo mi matriz tal y como está y multiplico por el valor que a mí me piden. El siguiente cálculo que a mí me están pidiendo, que me dicen que multiplica la matriz A ¿por qué número? Por el Menos menos. 5A. 5. Menos 5. Entonces, voy a buscar la matriz menos 5A. Entonces, ¿qué les dije? Copio mi matriz tal y como está, que en este caso sería 5, Menos menos 1, 1, menos 2, 4. menos 2 y Menos 4. 2, 4. Y ahora, cada uno de estos numeritos, ¿por cuál le voy a multiplicar? Por el 5 Por el menos. menos, por el menos 5. Por el menos 5, es un número negativo. Por el menos 5. ¿Ya? A todos por menos 5. Y una vez de haciendo estos cálculos de aquí, ¿cómo me quedaría? Menos 25. Menos ¿Ya? 25. Aquí sí aplicamos ley de signos, ¿no? Muy bien. Sería Más, más por menos, menos 25. menos 25. Menos por Más, menos, más 5. ya, más 5, perfecto. Más 10. Más Más 10. 10. Menos 20. Menos Y, 20. y menos 20. ¿Ya? Entonces, aquí sí aplico ley de signos, miren, aquí sí se aplica la ley de signos. Y simplemente se pone. Aquí lo que sí se puede omitir son los signos positivos. Yo puedo borrar el más. Cuando un Claro. numerito no tenga su signo, significa siempre que es positivo, ¿no? Significa que siempre es positivo. Ahora, muy bien, vamos a ver un ejercicio, que podría decir, que complemente todo lo aprendido el día de hoy. Por ejemplo, tengo la matriz A, y mi matriz A está compuesta del 1, menos 3, 2 y 5, ¿ya? Y mi matriz B
está compuesta vamos a ver, está compuesta del 7, del 2, del 1 y del 0. ¿Ya? Y digamos que a mí me dicen hallar lo siguiente, me dice hallar la matriz 2A más la matriz 3B. ¿Ya? ¿Qué tendré que hacer primero? ¿Qué debería encontrar? Yo tengo el 2A y el 3B. No, ¿no es cierto? Entonces, primerito lo que voy a encontrar, ¿qué sería? La matriz 2A. Vamos a encontrar, que eso es lo que acabamos de aprender. Entonces, primero encontremos la matriz 2A. Eso quiere decir que a la matriz A le voy a multiplicar ¿por qué número? Por el 7. Ay, ¿Por qué numerito? Por 2. Por 2, perfecto. Eso quiere decir que a mi matriz A le voy a multiplicar a todos por un 2, miren. Por 2 y por 2. Haciendo ese cálculo, ¿cuánto me quedará? ¿Cuánto me queda? 1 por 2, 2. 2. Menos 3 por 2, 6. Menos 2. Menos Menos 6. 2 por 2, 4. Más 4. 5 por 2, 10. 10. Perfecto, miren, ya tengo la matriz 2A, miren. Esto ya tengo. Esta me la voy a guardar para utilizarla después. Ahora debo encontrar la matriz 3B. Eso quiere decir que a los elementos de la matriz B, ¿sí? Los elementos de la matriz B le voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 3. Por 3. A cada uno de ellos los multiplico por mira. De esa manera me aparece mi matriz 3B. 7 por 3, 21. 2 por 3, 6. 6. 1 por 3, 3. 3. Y 5 por 3, 0. Perfecto, encontrado la matriz 3B, la matriz 3B. Ahora que ya tengo las matrices de la operación que a mí me están pidiendo, lo único que tengo que hacer es ya hacer la suma. Miren, ¿qué es lo que aprendí? En este caso, ¿qué tengo que hacer? La matriz 2A voy a sumar a la matriz 3B que yo encontré. ¿Cómo sumaba? Sumo espacios con espacios, no se olviden, ¿no? Eso quiere decir que el primer datito tiene que ir con el primero, ¿sí? Y el segundo, sí, así en este orden de aquí, ¿no? Lo que aprendimos en la primera parte, ¿sí? Ir respetando el orden de cada uno de ellos, ¿sí? Que es de la suma, nada más, que eso ya aprendimos en la primera parte, tocaría ir ahorita ir sumando, entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Sería 2 más 21, ¿no es cierto? En el primer espacio. En el segundo espacio sería menos 6 más 6. Abajo, ¿qué me quedaría? 4 más 3 y 10 más 0. 0. Perfecto. Y hago ese cálculo que ya es sumar y restar, ¿no? Que es lo más sencillo. 2 más 21, ¿cuánto me da? 23. 23. Menos 6 más 6. 12. 0. 0. A 0. 0. Tengo un positivo, tengo mismas cantidades de Sí. signos contrarios, se suprimen. 4 y 3, 7. 7. Y 10 más 0, 10. 10. ¿Qué me dice aquí? Miren, en la primera parte. Me dice resolver el siguiente ejercicio. Miren, aquí lo único que les está pidiendo es esto. Miren, que ubiquen estas posiciones. ¿Ya? Estas posiciones, ¿qué me dice? Si me dice el A21, el primer numerito que era la fila. Y el segundo número, la columna. la columna. Columna. Esto es como en el ejemplo de los zapatos. Miren, ¿cuál está en la fila 2 y en la columna 1? Aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2 y 3. ¿Qué numerito está en la fila 2 y columna 1? Menos El ¿Cuál? 6. El 6, miren. ¿Sí? El 6. menos 6. ¿Sí? Este está, miren. Tiene fila 2 y columna 1. 1. Nos dice A13. ¿Qué nos está diciendo? A13 es fila 1 Columna 3.
columna 3. ¿Cuál será? El 5. 5 me dice, ¿ya? Pues eso es lo que tienen que hacer aquí, ¿no? Eso es lo que toca hacer. Vamos con el siguiente. Si resolver el ejercicio, sean las matrices. Aquí nos da matriz A y matriz B. Nos piden encontrar A más B, que es lo que acabamos de hacer hace un momento. Que la sumo. Y me piden hacer A menos B. Lo único que Que aquí la en este resta. caso tendría que buscar primero cuál es el menos B, ¿no? Encontrar la inversa y hacer el mismo proceso. Igual lo que como vimos en clase. Y finalmente, miren el 3, qué facilito. ¿Qué me dice? Que esta matriz C debo multiplicarle por ¿cuánto? Por el menos 5. Por el menos 5. Eso quiere decir que a todos los elementos que tienen el C, yo los voy a multiplicar por ¿cuál? Menos 5. 5 por 6, Sí, 30.